sí. Bueno, pues nada, lo primero es eso, dar los buenos días a todas las personas que se han conectado, a las que nos están escribiendo por otros medios para tener la información de esta campaña que presentamos aquí hoy, que es la campaña Oviedo no coopera, la campaña en redes desde la Coordinadora Asturiana de ONGD. Como no puede ser de otra manera y sabemos todos y todas y perfectamente, una de las labores de la Coordinadora Asturiana de ONGs es la del seguimiento de las políticas públicas de cooperación, ¿no? Tanto a nivel municipal como a nivel autonómico, que en este caso son las dos que más directamente nos atañen a las entidades asturianas. Bueno, desde primeros de año pues hacemos seguimiento de cómo es la cuestión de las partidas, las convocatorias y la actividad en términos de solidaridad y cooperación en todos los ayuntamientos que tienen actividad en ese sentido. Bueno, pues Quique, un saludo. Estamos recién empezando, comentando que bueno, desde muy temprano este año en el seguimiento de la política municipal de cooperación y de la política autonómica saltaban las alarmas, por citar algunas de las dos grandes, ¿no? de Oviedo y de Gijón, alarmas de cuándo sacarán partida, cómo va a ser y de qué manera proceder, ¿no? Bueno, lo de Gijón, si queréis, después comentamos, pero de Oviedo empezamos que es el caso que nos ocupa, empezamos a interlocutar rápidamente con las personas, o a intentar interlocutar rápidamente con las personas responsables del tema, y nos dio prácticamente agosto sin tener una comunicación verídica o cierta o fidedigna, porque lo que nos llegaban eran bueno, pues rumores o cosas que no eran oficiales, por lo menos a la Coordinadora Asturiana de ONGs. La situación es que Oviedo recorta y suprime la partida de cooperación al desarrollo 2020. La Junta se reúne con las entidades que conforman la coordinadora y se diseña un primer plan de trabajo, que es el de intentar recuperar esa partida a través de la búsqueda de encuentros, de espacios de interlocución y de intentar pues eso, el diálogo y el razonamiento, ¿no? y el llegar a un punto común para recuperar esa partida. Se hicieron otras iniciativas más abiertas que luego se comentarán, como una iniciativa change.org. Pedimos entrevista con los responsables del ayuntamiento, doña Leticia González, doña Conchita Méndez y con el alcalde Cantelli. La concejala delegada, por empezar por abajo, Leticia, nos recibió el 5 de agosto. Sus respuestas fueron ambiguas y desde luego confusas. En ningún momento nos dijo que no salía la partida de cooperación. Y luego, casi 2 meses más tarde, Conchita Méndez nos recibe, porque nos recibió pues desde el 5 de agosto que estuvimos con Leticia hasta la semana pasada que tuvimos un encuentro con la concejala Leticia. Estamos esperando que el alcalde Cantelli nos meta en agenda para poder tener un encuentro entre él. Ojalá esté también la otra parte del bipartito, el señor Cuesta, y además la gente y las personas de la junta directiva de la coordinadora de ONG. Bueno, los resultados lo sabemos y se saben porque la coordinadora ha subido a las redes propias y ha divulgado la información con muchas horas de trabajo y mucho esfuerzo, y luego la agenda de contactos y el directorio que tenemos a disposición, ¿no? Aparte de la colaboración de cada una de las entidades que multiplicó por sí misma, ¿no? la información. Tuvo buena repercusión también en los medios masivos, en los medios públicos, y lo que lamentamos es la intoxicación que desde ciertos responsables del ayuntamiento se hace sobre las causas, ¿no? de esa supresión de la partida. Hay una que se repite constantemente, que es la que no solo daña la imagen de la
Coordinadora Asturiana Bueno, de ONGs, sino que además daña pues eso, la filosofía de lo que tiene que ser la defensa de derechos humanos y de la justicia social, que es que las entidades no sabemos o no podemos ejecutar proyectos de cooperación al desarrollo. Algunas tendrán hasta 50 años de experiencia, o 40, o 30, o 15, u 8, pero desde luego con resultados demostrados. Otra de las excusas que se ofrecían es que esa cantidad iba para cumplir la regla del techo de gasto que impedía tener acceso a cierta cantidad de dinero desde el gobierno central. Como eso ya no es excusa, porque ya se ha llegado a un acuerdo con la FEM, pues eso ya se obvia, ¿no? Pero ahora la última excusa es que no hay plazo para abrir la convocatoria en tiempo y forma de este año. Bueno, otros ayuntamientos, citábamos al principio Gijón, tiene pendiente abrir convocatoria, ya lo ha anunciado en prensa y en televisión, y lo va a hacer este año. Todavía no abrió la convocatoria, pero lo va a hacer. En cualquier caso, nosotras como entidades de cooperación nos pusimos a disposición del ayuntamiento para acortar plazos, para facilitar en todo lo que pudiéramos que esa convocatoria saliera y se pudiera ejecutar en tiempo y forma, pero bueno, la escasa voluntad política, que es lo que nosotros entendemos, es lo que impide que esta convocatoria salga. En ese sentido, nos hemos visto obligadas a ampliar las acciones y la actividad, abriendo la participación a esa exigencia de recuperación de la partida a la ciudadanía de Oviedo. Porque es que además otro de los derechos que han cercenado en ese ayuntamiento es pues, la convocatoria de un órgano de participación como es el Consejo Municipal de Cooperación, ¿no? Que no se ha reunido ni una sola vez desde el gobierno PP Ciudadanos. Entonces, para eso, para ampliar la participación ciudadana, para centralizar toda la información, evitarla, o por lo menos para que nuestra versión de los hechos esté centralizada y sea de fácil acceso a cualquier persona interesada, a los medios y al propio ayuntamiento si necesita datos, es que hemos diseñado esta campaña, que lo ha hecho con mucho esfuerzo y con mucho trabajo el equipo de la coordinadora, ¿no? El equipo técnico de la coordinadora en colaboración con los grupos de trabajo. Para ello tenemos hoy aquí, para que nos cuenten, a Lucía Nosti, que es la vocal del grupo de sensibilización y educación para la ciudadanía global, que nos va a contar sobre la necesidad y lo que implica esta campaña y el porqué. Y además luego nos va a contar Ana Suárez, que es la técnica responsable del diseño y de la construcción de todos los componentes de esta campaña, nos va a contar en qué consiste. Cualquier pregunta después en la filosofía y en la parte técnica, entre las tres, intentaremos responderlas. Así que nada más. Gracias por ello, gracias a Eva, que está aquí también, responsable de comunicación, atenta y funcionando a tope igualmente para ser ágil en los comunicados y las respuestas frente a las mentiras que se vierten desde ciertos sectores. Agradecemos a los medios, desde luego, por el eco que están haciendo de esta problemática, que no es una problemática de algunas ONGs asturianas, sino que es un problema social. Así que nada más. Gracias. Le paso la palabra a Lucía Nosti, que nos comente. Hola, buenos días. Bueno, pues nada, comentar desde la vocalía de sensibilización un poco el sentir nuestro, ¿no? Como la supresión de esta partida de subvenciones a cooperación al desarrollo, somos todos de alguna manera los que perdemos, todos y todas. Sin duda se conculcan fundamentalmente los derechos de las comunidades más vulnerables en el sur global, que pierden acceso a agua potable, a servicios sanitarios básicos, a educación, y mucho peor con el tema de la pandemia por COVID-19, ¿no? Pero sin duda también perdemos aquí en Asturias, asturianos y asturianas. Perdemos, bueno, ya en lo más práctico, en puestos de trabajo, en contratación de servicios, de actividades que hacemos aquí en las ONGs, pero también perdemos en solidaridad, en equidad, en justicia social,
en comprensión de nuestro entorno, ¿no? En entender nuestro entorno y también en la formación de una conciencia crítica. Tiramos un poco de esta campaña, creemos que tiene su razón de ser en que si algo sabemos las ONGs o algo entendemos justamente por el tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Es que vivimos en un mundo interconectado e interdependiente. Nos encontramos ante problemas globales como la pobreza, el cambio climático o ahora lo más reciente, ¿no? Y a lo que nos enfrentamos día a día, el COVID-19, que no conocen de fronteras. Por lo mismo, las soluciones que pueda haber tampoco conocen de fronteras, ¿no? Así que, bueno, seguimos confiando en que esta campaña sirva para llevar un poco la conciencia crítica en la ciudadanía asturiana y especialmente en la ciudadanía de Oviedo, una ciudadanía empática, solidaria, crítica, más concretamente Oviedo, además como pionera, ¿no? Del famoso 07 que tanto nos ilusionó allá por los 90. Y terminar con la cooperación internacional significa terminar también con nuestra propia esencia ciudadana, de alguna manera, ¿no? Nos negamos a ese discurso xenófobo del primero los de aquí. Si algo hemos aprendido con la pandemia es que la respuesta tiene que ser colectiva y nadie va a estar salvo hasta que todo el mundo lo estemos, ¿no? Por eso, bueno, es un poco como sentimos que con esta campaña queremos pues captar un poco al público, que se hagan de alguna manera corresponsables, ¿no? Y bueno, yo no me voy a enrollar tampoco mucho más, creo que Ana Suárez va a explicar un poco las tripas de la campaña, ¿no? Y lo que cada uno vamos a poder hacer y cómo vamos a poder contribuir a sacar adelante esta campaña, a implicar a la ciudadanía y a los medios de comunicación. Pero ahora ya a lo concreto, nos explica un poquitín Ana. Bueno, estoy aquí con dos pantallas, me vais a perdonar, que tengo aquí un poco todo abierto. A ver si consigo, esto de la técnica no siempre es lo mío, a ver si consigo compartir con cierto éxito esto. Vale. Bueno, básicamente después de agotar, pues no de agotar, sino de trabajar en otras dos vías, que fueron aquella de la vía con medios de comunicación más o menos podemos denominar tradicionales o más medio habituales, y todo el capítulo de la interlocución política fue amplia y fue grande. Ahora pues iniciamos otra nueva acción que arrancamos hoy y que va a tener pues muchas pequeñas acciones o muchas posibilidades de intervención de la gente, no solamente de la gente del ámbito de las ONGs, sino del público en general, bueno, porque va a poder hacer diversas cosas a partir de que acabe esta misma rueda de prensa, ¿no? O sea, todo lo vamos a aglutinar en torno a una web que denominamos una web de campaña, en la que básicamente todo este follón y este lío que siempre a la gente de fuera de la burbuja le cuesta mucho entender, explicamos claramente pues varias cosas. Primero explicamos qué es lo que está pasando. Segundo, explicamos quiénes somos, porque eso de la coordinadora de ONGs, que puede sonar a una asociación en Asturias, en realidad es la aglutinación de 40 siglas de 40 organizaciones no gubernamentales al desarrollo en Asturias, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros somos un cúmulo de gente y queremos que se sepa qué gente es, ¿no? Entonces, por ello, perdón, es que va un poco lento con todo a la vez. Entonces, lo que hacemos es desglosar en un primer momento pues, para que la gente tenga información de quién está demandando qué en este momento, ¿no? Sobre este tema. Pues bueno, hay una parte que explica quiénes somos realmente, otra que intenta hacer un pequeño resumen de qué es lo que está sucediendo y el porqué de esta campaña. Y luego hay un apartado que es un poco para la gente de la prensa, para vosotros, en el que vamos recogiendo, pues por un lado, todas las noticias que han ido saliendo a lo largo de todo este tiempo y que habéis recogido en diferentes momentos de esta situación y de lo que fue pasando. Y por otro lado, vamos recogiendo una serie de documentos que en realidad son hasta ahora las notas de prensa que emitimos y que no siempre es lo mismo, que luego evidentemente, ya sabéis, salen los medios, pero en la que fuimos recogiendo un poco todo lo que fuimos enviando como input de información al exterior.
Pero las partes más importantes de las campañas es, por un lado, algo que acaba de decir Lucía de manera como muy resumida, pero que se cuenta aquí también de forma resumida, pero con los protagonistas, a los que incluso se les puede preguntar, a los que se puede dirigir, para saber un poco cómo les afecta el 1 a 1, porque de los 19 proyectos que se aprobaron en el Ayuntamiento de Oviedo, 14 pertenecen a ONGs de la coordinadora, ¿no? O sea, la inmensa mayoría. Y estos que tienen su nombre y su apellido y su organización detrás, pues van a ver esta realidad concreta muy, muy afectada. Entonces, bueno, es algo que también se puede hacer, saber quiénes son, saber a qué se dedican, qué es lo que hicieron, e incluso se les puede demandar sobre su proyecto concreto, ¿no? Por un lado, visibilizar esto. Pero luego la parte del activismo viene recogida en dos lugares, fundamentalmente, ¿no? En un apartado que se llama Materiales de la campaña, que en realidad recoge, bueno, primero cómo colaborar, que es lo que más nos interesa, ¿no? Es decirle a la gente cómo a partir de ahora pues puede sumarse a esta campaña de una manera o de todas las maneras que considere, de toda la batería que aquí ofrecemos, que esperemos que sean todas, ¿no? Con las que colabore. Ya hay abierto un change.org donde se recogen firmas de apoyo de la campaña y que se abrió hace muy poquitos días y que, bueno, que lleva más o menos buen ritmo. Luego también ofrecemos la posibilidad de difundir la campaña en tus redes sociales, es decir, que hagas un link a esta web mismamente, desde todos los espacios que, como sabéis, todas las ONGs tienen pues, un montón de redes sociales y lo que se trata es de replicar. Después hay un manifiesto que estará colgado inmediatamente ahora, que podéis acceder a él dentro de 3 minutos, exactamente, más o menos, que es el manifiesto de apoyo, que además será el manifiesto que de una manera más o menos literal se le dé lectura en otra de las actividades que un poco va a cerrar, ¿no? toda esta batería de acciones, que es la manifestación del día 17, que sabemos por las circunstancias que es una manifestación muy peculiar porque por primera vez será una manifestación que no sea de masas, sino de representación de masas, ¿no? Por aquello de las medidas que la epidemia nos va a obligar. Entonces, entendemos que no puede ser una manifestación de muchísima gente, pero tiene que ser una manifestación en la que se visibilice todo lo que está pasando en este momento, ¿no? Entonces, vamos a organizarla de forma que podamos estar algunas personas, no todas las que quisiéramos, y que la hagamos, bueno, pues con los ajustes a toda esta situación que además estamos viendo que cada vez empeora más y que vamos a tocar madera para que no se vea finalmente afectada esta acción por la situación sanitaria, ¿no? que está viviendo Asturias en este momento y que bueno, desgraciadamente pues va creciendo la pandemia, ¿no? Nuevamente. Y en cuanto a la difusión de la campaña, existen una serie de materiales en los que antes decíamos que bueno, vas a poder difundir en tus redes sociales y nosotros queremos ponérselo a la gente muy, muy, muy fácil. Entonces, para ponérselo fácil, si quieren pensar, pues pueden pensar y desarrollar sus propios materiales, sus propios mensajes, siempre que esos mensajes vayan con el hashtag Oviedo no coopera al final, pues son unos mensajes que están ligados a esta campaña, pero bueno, nosotros aquí dentro de la web pues proponemos unos tweets, unos son más largos, otros son más cortos, pero bueno, hay diferentes propuestas para que cada uno pues añada el mensaje que quiera a esa multiplicación de presencia en redes, ¿no? Y luego pues hemos diseñado absolutamente todo lo que podamos imaginar pues para todo tipo de redes, ¿no? O sea, si tienes un Facebook, si tienes un Instagram, si tienes Twitter, si lo tienes todo, si tienes el WhatsApp. Y a lo que vamos a pedir a la gente es que a partir de este momento y en las próximas horas todo el mundo cambie sus fotos de perfil, sus imágenes de perfil y ponga sus posts y demás, con esta imagen de campaña. Al final la imagen de campaña no es nada revolucionario, sino que simplemente es el logo de Oviedo Coopera de toda la vida, el que eligió el ayuntamiento cuando hizo toda esta revisión de imagen corporativa y se sacó un logo que se llama así, Oviedo Coopera, y nosotros lo que hemos hecho con él es simplemente ajustarlo a la realidad. Y la realidad es que Oviedo no coopera. Entonces, bueno,
Esta va a ser la imagen que vamos a utilizar para todos los mensajes, para toda la campaña y básicamente creo que estaría más o menos todo y si queréis pues, bueno, preguntar alguna cosa, pues aquí estamos, ¿no? Vamos, que si queréis comentar algo más. ¿Alguna duda? Ninguna. Ninguna. Todo ha quedado meridiano. Bueno, a partir de este momento, si refrescáis la página, si la tenéis por ahí a mano, ya creo que ya podéis ver el manifiesto. El manifiesto, ¿no? Aquí está. Ya está, ya podéis. En cuanto al manifiesto, lo que pedimos son dos cosas. Bueno, yo ya me enrollo ya más todavía. En cuanto al manifiesto pedimos dos cosas. Por un lado es que se firme la adhesión al manifiesto, que se pueda hacer de manera colectiva, de manera individual, o sea, a nivel de personas, ya sean personas simbólicas insignes como personas anónimas y organizaciones, ¿no? Porque ya tiene el peso de las 40 organizaciones firmantes, que son las que firman de modo inicial este manifiesto, que son las 40 organizaciones de la coordinadora, y a partir de aquí vamos a, en cuanto acabe esto, sumaremos algunas adiciones de otro tipo de organizaciones y de personas que se vayan sumando y que iremos incorporando. Por un lado eso, pero por otro lado también pedimos a la gente que copie este texto y que este texto lo envíe a los correos personales, bueno, los correos personales o corporativos, en este caso, que tenemos de Alfredo Cantelli, el alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, y de Nacho Cuesta, el teniente de alcalde y responsable de Ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, pedimos a la gente que envíe este mismo texto a sus dos correos que están aquí, ¿no? Entonces, lo tiene muy fácil, simplemente es cortar y pegar a partir del mail. Y luego, bueno, por último, la información que, como os decimos, de la marcha que planteamos para el día 17 con su recorrido. Y en el que, bueno, estaremos pues un equipo de gente pues con todo el tema de medidas, de protocolos y demás, al tanto de esta situación, que como os decía, no sé si llamarlo, la verdad es que lo llamamos manifestación porque es la palabra más habitual, pero tenemos que mantener manifestación representativa. Pero bueno, como esto no existe, no se va a entender muy bien, pues lo dejamos como está.